Bien, amados hermanos, abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios. Vamos a leer la porción que hemos estado tratando del capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Eh, Hoy quiero concentrarme en explicar algunas cositas sobre cómo debemos entender nosotros cuando Pablo habla aquí de leche y de vianda o alimento sólido o de comida. Y lo primero que debe saltar a nuestra vista es que Pablo dice allí que él no pudo hablarles como espirituales, sino como a niños en Cristo, a carnales, niños en Cristo. Y dice que entonces como no les pudo hablar como espirituales, entonces les dio leche. Les dio leche. Él dice en el versículo 2 que todavía no pueden recibir alimento sólido. O sea que todavía ellos están capacitados solo para beber leche. Eh, luego, entonces, ¿lo cargaron o no lo cargaron? Sí, luego, vamos a ver aquí un momentito. Sí, sí, check, sí. Técnica. Luego, presten atención a esto. Luego, él dice que como hay celos y contiendas, siguen siendo carnales. Luego dice, porque uno dice y da la evidencia, que es que uno dice que es de Pablo, otro dice que es de Apolo, y que eso no muestra más nada que ellos siguen siendo todavía carnales, o naturales, como dice, como naturales. Ya si soy simplemente hombres como los hombres que están sin Cristo. ¿Se acuerdan que leímos otra versión? Decía que viven como mundanos, o viven como, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Como inconversos prácticamente viven, aunque hayan sido regenerados, se rehúsan a vivir una vida regenerada, sino que quieren vivir todavía como inconversos. Ahora, quiero que piensen en algo. Pablo escribe toda una carta por la cual nosotros estamos apenas por el capítulo, en la cual estamos nosotros en el capítulo 3, y todavía falta un poco de capítulos, al punto que llegamos al 16, con 24 versículos. Pero Pablo en el capítulo 3, aquí donde vamos apenas, ella dice que aún él no les puede hablar como espirituales. Y eso nos plantea una pregunta. ¿Cómo sí que Pablo no puede hablar como espirituales? O sea, no puede darle comida sólida, alimento sólido, sino que tiene que darles lechita. Pero ¿qué Pablo sigue describiendo a lo largo de la carta? Y la respuesta es que Pablo sí les da alimento sólido. Porque el problema está que es que lo que dice Pablo es que ellos no pueden recibirlo, no que él no lo va a dar. Aunque él dice primero que no pudo hablarles como espirituales, él dice que les habló más como a carnales y les dio leche, porque era lo que ellos podían beber como niños. Y dice, ahora no pueden recibirlos, no pueden recibir alimentos sólidos. Sin embargo, Pablo va a hablarnos del alimento sólido. De hecho, noten, mire su Biblia allí, sigue viendo el pasaje conmigo y note lo siguiente. Versículo 2, Pablo dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, ¿qué? Recibirlo. Repetimos, es una incapacidad en los corintios, no una incapacidad en el apóstol Pablo. Ahora noten que dice Pablo, porque en el versículo 4, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro soy de Apolos, no soy simplemente hombres. Ahora dice el versículo 5, ¿qué pues es Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno.
Noten que él empieza a explicar algo. Luego continúa en el 6. Yo plantea por lo regó, pero el crecimiento lo da Dios, como dice el coro. Noten lo siguiente. Pasamos al versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento, el cual es Jesucristo, ¿no? Dice, alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja. Va a mostrarse, dice el 13, será evidente el día que Dios va a conocer por medio del fuego la obra de cada uno. Luego dice el 14 que si la obra permanece de alguno que ha edificado sobre un buen fundamento, recibirá recompensa. Dice el 15, estoy parafraseando, ¿no? Pero para que lo vaya viendo allí, que si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá grandes pérdidas. Dice que este será salvo como por fuego. Luego dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, este será destruido por Dios. O sea, Pablo dijo que no le podía hablar como espirituales, pero empieza a soltar toda una ráfaga de cosas espirituales. Entonces, ¿cuál es el problema real? Y esto que nada más leí el capítulo 3. Si sigo hablando de los otros capítulos, vamos a ver que Pablo, por ejemplo, noten esto, notemos esto, avance conmigo al 6. Al 6, versículo 5, 7, 5 y 7, 5, 6, 7, pues. ¿Estamos? Vamos del 4. Vamos del 4. Dice, entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Así que, en efecto, es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué mejor no sufrís la injusticia? ¿Por qué, dice, no ser mejor defraudados? Dice el 8, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis, y esto a los hermanos. Y luego sigue explicando que no sabéis que los injustos, los inmorales no entrarán al reino de Dios. Y Pablo empieza a decirles el problema de por qué no deben llevar esos asuntos ante un tribunal inconverso. Entonces, Pablo le está explicando en otras palabras que la leche que les da es el reglamento básico, pero que lo que hay detrás de ese reglamento, por lo cual ellos deben entender y hacer, es lo que no pueden recibir. Pero no se trata de que Pablo dice, Pablo no dice a lo largo de la carta que van a leer pura leche, sino más bien dice, usted no puede recibir alimento sólido y les tengo que dar leche, pero la esperanza del apóstol, que esta carta que es leída ahí, salud, pueda quedar allí y pueda Dios usar eso al paso de los días, de manera que puedan entrar y poder comer del alimento verdaderamente sólido. O sea, repito, en una frase sencilla para que entiendan, la leche es lo que ellos pueden recibir por su mentalidad carnal, pero Pablo deja la doctrina sólida, el alimento sólido, con la esperanza de que el Señor pueda abrirle el entendimiento, romper esos corazones duros, carnales, y llevarlos a la aplicación del Evangelio. Habiendo dicho esto, entonces empiezo con una frase para que puedan verlo mejor. Una misma verdad bíblica puede comenzar con una comprensión básica, y desarrollarse hacia una comprensión más profunda. La diferencia no está en la doctrina, sino en el grado de comprensión. Y mira lo que yo puse ahí en negrita. La diferencia está en el grado de comprensión. 2, discernimiento. Y 3, aplicación en la vida del creyente. Y este es el orden. Cada doctrina bíblica uno debe comprenderla. Cuando la comprendemos, luego discernimos, porque hay un entendimiento de la doctrina. Entonces podemos discernir. El que no la comprende no llega a discernimiento porque no discernes lo que no comprendes. Tiene que entender para que pueda discernir. Pero si yo me quedo solo comprendiendo y discerniendo y no hago, ¿de qué me sirvió discernir si no apliqué? Tengo que aplicar para que el alimento sólido pueda nutrirme. Digamos que tomando esta imagen, me nutro cuando aplico el comerme el alimento sólido. De lo contrario, siguiendo la misma línea, el hecho de que me quede sin aplicación de los conceptos bíblicos o de la doctrina que aprendemos, es como si simplemente tengo el plato enfrente pero no me lo como.
¿Alguien se puede alimentar si me quedo con el plato enfrente y no me lo como? Nadie se puede alimentar así. Necesito comerme el plato de comida, ¿no? Estamos hablando no el plato de vidrio, de fongo, de lo que sea, no hablo de la comida que contiene el recipiente. Entonces lo mismo pasa con las doctrinas. Yo puedo comprender una doctrina y si no la aplico, realmente no me produce nutrición. Necesito comprender, discernir y aplicar. Esta trilogía tiene que darse en todo lo que nosotros entendemos en la vida cristiana. Comprender, discernir, aplicar. ¿Estamos claros? Entonces esta frase abre hoy la clase de hoy. Bueno, no había puesto mi nombre, pero ¿sabían que era yo? Sí, claro que sabían que era yo. Estaban diciendo, ¿quién es ese líder que está allí? Bien, entonces, y aquí quiero aclarar una cosa. Recuerden que Pablo escribe también esto en un concepto grecorromano, ¿no? En un contexto grecorromano, cultural, social y político. Y una cosa que comete mucha gente en la iglesia es lo primero que escribe allí. Muchos piensan que la madurez consiste en saber más. De hecho, mucha gente cuando escucha un cristiano viejo hablando y habla con toda esta doctrina y soteriología y escatología y todas las logías que existen, se sorprenden, pero piensan que inclusive son personas las que le pueden pedir consejos. Nosotros a veces, y díganme si estoy equivocado, pero a veces pedimos consejos no al que más vemos su vida de rectitud, sino al que en la iglesia supuestamente sabe más. Muchas veces pasa eso. Por ejemplo, y dígame si me equivoco, dígame, estamos aquí, acuérdense que esto es una clase, aunque yo le pongo un acento de prédica, así que pueden de repente pues interrumpir si va al lugar, ¿no? Pero no han notado esto, una pareja recién se casa, le pide consejo a una pareja en la iglesia que tiene 30 años juntos. Eso es muy normal, ¿cierto o falso? ¿Por qué? ¿Qué dicen? No, ellos tienen 30 años casados. Claro, no sabemos, digo, hay gente, y más en el campo, que tienen 50 años casados, pero una mujer que ha recibido palo y queme hasta donde no más. Eso no quiere decir que es un matrimonio ejemplar aunque tengan 50 años. Pero en la misma iglesia hay una pareja de 10 años de casados, pero son íntegros, se respetan, los roles están bien formados y bien practicados. ¿Estamos? Ahí vemos una mujer que se sujeta bíblicamente a su marido y un hombre que es cabeza y sacerdote de su casa como Cristo de la iglesia. Pero la gente normalmente comete el error de pedirle consejo al que tiene 50 años de casado, no al de 10 años, porque nosotros somos bien fáciles de llevar por una matemática que nos engaña en la vida, porque en la vida la matemática no siempre es buena aplicarla en ciertos contextos. ¿Me explico? Entonces la gente viene y dice, bueno, le pido consejo a esta porque ella tiene 50 años casado, versus no le pido esto porque tiene 10 años casado, pero la madurez no lo hace. La madurez del matrimonio no está en los 50 años, que inclusive podemos decir que la mujer ha aguantado a ese hombre. Que es lo que pasa muchas veces, y nosotros que estamos aquí en nuestra provincia, que tenemos muchas regiones rurales, mucho campo, sabemos que eso es así. Mujeres que se la llevaron a los 13, 14 años de su casa, no estudiaron y se aguantan un hombre por 30, 40 años. Porque ¿qué dicen? Es que si lo dejo, ¿por dónde voy? ¿Qué yo hago? De ninguna manera es un matrimonio ejemplar. Pero tienes una pareja de 10 años que has menospreciado porque tú cuentas son los años que tienen y crees que ahí es donde está la consejería productiva. Cuando lo que debemos evaluar es más bien, no importa los años que tiene el matrimonio, sino cómo vive ese matrimonio. ¿Cierto o falso? O sea, es cierto que lo hacemos, ¿verdad? Y es cierto también que debería hacerse así, como dije después. O sea, estamos haciéndolo mal, pero estamos reconociendo que lo hemos hecho mal. Y no solamente hablo del matrimonio, hablo en todas las áreas de nuestra vida. Hablamos de trabajadores. A veces dicen, bueno, yo consigo un trabajo y quiero pedirle consejo a fulano porque tiene 60 años en esa empresa. Sí, 60 años tal vez, sin nunca reclamar su derecho, marginado, abusado, esclavizado. En serio, hermano. Porque vemos esos números que no sé quién nos enseñó a ver y relacionamos con experiencia.
Sin embargo, hermano, nosotros como creyentes tenemos que evaluar diferente nuestro comportamiento cristiano. Y cuando nosotros vamos a pedir consejo o cuando nosotros vamos a necesitar ayuda de alguien, tengamos en cuenta en ver lo que dice la segunda parte de la frase que es la primera aquí. La Biblia nos dice que la madurez consiste en vivir diferente. ¿Diferente qué? Al mundo. En ese contexto que estamos hablando. Repito, muchos piensan que la madurez consiste en saber más, pero no se trata de la madurez de saber más, sino de vivir diferente. O sea, un recién convertido, a los 6 meses, 7 meses, 8 meses de convertirse, puede vivir una vida cristiana mejor que un cristiano de 10 o de 20 años. Porque tal vez ese cristiano, como hemos visto en la carta, puede que tenga 20 años siendo un niño espiritual. ¿Estamos entendiendo? Puede tener 20 años siendo un cristiano carnal, pero el que tiene un año, tal vez es un año viviendo espiritual. O sea, la matemática secular no aplica a la matemática de Dios. ¿Por qué? Porque Dios voltea los parámetros del mundo y los de Dios son diferentes. De hecho, cuando veamos la bienaventuranza que vamos a tratar pronto, veremos que, de hecho, John Stott en su libro le llama a las bienaventuranzas, el libro de John Stott se llama Contracultura. Contracultura, o sea, Dios agarra los valores del mundo y dice, los valores del mundo son estos son los valores del mundo, los míos son así. O sea, no es que, bueno, sí, pueden estar allí conviviendo y cierto se parece, mira, este se parece a este y este no. Dios dice así, no, es así. Los míos son opuestos muchas veces a los valores del mundo. Ojo, y los valores que concuerdan son porque son tomados de Dios. ¿Estamos claros? Los valores que concuerdan son tomados de Dios. Y el asesinato se castiga no fue porque la iglesia imitó eso, sino porque el mundo tomó eso de los 10 mandamientos de no matarás y de ahí han aplicado eso una ley universal. Pero entendamos que en la naturaleza en que se mueve el mundo son valores contrarios a los que Dios en su reino ha establecido para los creyentes. Entonces, repito, la madurez no consiste en saber más, sino en vivir diferente. Y esto es diferente en el Evangelio, me refiero. Ahora, este es un concepto que de repente hoy nosotros no lo entendemos, porque hoy nuestra sociedad y la forma en que la educación se maneja es basada en saber más. O sea, hoy se premia los cuadros de honor sin importar para qué va a usar todo lo que aprendió. Hoy nos preocupamos para que los niños sean cuadro de honor y sus calificaciones sean 5, aunque esa madre no la vaya a usar nunca en la vida. Entonces, ¿qué pasa? Y escuchen, hermanos, escuchen con atención esto. Y disculpen, pues si lo que nos ven dicen que esa madre suena grosero. Pues, estoy en Chiriquí, ¿ok? Pero miren, presten atención a lo que les voy a preguntar. Madres, padres, hijos, abuelos, nietos. Muchas veces se le exige al niño, a la niña, cuadro de honor en el colegio. Pero esa educación que está allá es simplemente curricular, es simplemente para pasar. Pero se le descuida la educación de vida que debe recibir en su casa. Porque creen que siendo cuadro en el colegio está listo para la vida. ¿O me equivoco? O sea, no, él es cuadro de honor y él está listo para la vida. Si él le va a mira, es una cosa brillante, cargó la bandera, sí. Y la vida se trata de baldor. Y la vida se trata de ver qué es un riachuelo, un golfo, ¿cómo se llama? Una isla, un islote, una llanura, una montaña. Eso se trata de geografía. Tengamos mucho cuidado. Porque que sea cuadro de honor, yo conozco mucha gente, hermano, que fue cuadro de honor. Gente que fue en los primeros puestos, pero brutas en la vida. Te lo digo, estrellones, ping, pam, pam. Y tú dices, Dios mío. O sea, repito, lo que pasa es que hoy estamos en un mundo donde hay una competencia por saber más, pero la verdad se ha descuidado el vivir mejor. Entonces se sabe mucho en las instituciones, pero en las casas es un desastre. Todas estas personas, bueno, mi mamá dice, tú dices todas, te voy a decir, tengo ese problema que ahora que lo digo me acuerdo, todo esto. Bueno, todo esto y todo esto café también si quieren. Gózate, Jorge, gózate. Pero escuchen,
Por eso, todas estas personas cuando vienen a la iglesia son un problema, porque llegan con el mismo feeling de la escuelita, aprender doctrina, aprender teoría, aprender Biblia, pero no viven. Pero no viven. Claro, es que desde que están como Jaden, eso es lo que le enseñan. Tienes que venir bien en la escuela, pero en la casa no te educo. Estos niños luego son los hombres de las iglesias y mujeres de las iglesias que creen que haciendo la tarea, por un ejemplo, no es indirecta, esto sí es claro, lo voy a poner como un ejemplo. Creemos que haciendo la tarea hermenéutica soy mejor cristiano. Bueno, de hecho, cuando entiendas la tarea hermenéutica y la vivas, vas a ser mejor cristiano. Pero no es el hecho solo hacer la tarea. Y aquí les tengo esto. Y esto que usted puede investigarlo en la filosofía se veía así. Yo mandé una frase de Aristóteles, ¿se acuerdan? También en una de los devocionales. ¿Se acuerdan que yo decía, cité a Aristóteles diciendo, aprendemos haciendo? Aprendemos haciendo. No aprendemos leyendo nada más y quedándonos allí, aprendemos haciendo. Y eso se los he puesto aquí en una frase. Incluso para los filósofos griegos, aprender no era simplemente repetir conceptos, sino demostrar con la vida que esos conceptos habían sido asimilados. No sé si lo saben, yo tomé un curso de refrigeración y aire acondicionado en el INAFOR en sus tiempos, cuando se llamaba INAFOR. Y yo tengo mi título, refrigeración y aire acondicionado. Pero aquí cuando hay que limpiar los aires son dañados, usted me va metiendo mano ahí. Porque aprendí teoría, pura teoría. Pero nunca aprendí a desarmar un aire. Cuando usted me escucha diciendo, sí, es que yo soy técnico de refrigeración y aire acondicionado. Nunca. ¿Por qué? Porque no sirve que yo te pueda decir que es un compresor y cuál es. O sea, no, hermano. No sé. Y lo vi desarmado en un cosa que tenían ahí. Hermano, lo único que sé es agarrar la manguera para tirarle agua. Pero es como que yo anduviese diciendo que no, yo soy técnico, mire, tengo un diploma. ¿Se imaginan el desastre que yo andaría ocasionando por allí? Pues que así mismo vivimos la vida cristiana. Ah, no, yo sé mucho, sabe mucho, y entonces los hermanos, este fulano sabe mucho, este fulana sabe mucho, pero entonces cuando me aconseja mi vida, ¡bam!, me estrello, una destrucción total. ¿Por qué? Porque no aplico. Sé, pero no aplico. O sea, me he quedado con la leche, pero yo no he entendido la comida sólida. Entonces, la madurez consiste precisamente en que la verdad pase de la mente al corazón. Corazón, recuerdo, emociones, pensamientos, sentimientos, y de allí a la vida. De allí a la vida. De la mente al corazón. O sea, nosotros entendemos la doctrina, amamos la doctrina, sentimos la doctrina, nos emociona la doctrina, pero vivimos la doctrina. ¿Me explico? Ya yo ahorita iré poniendo ejemplos. Ya nos acercamos bastante, ya nos estamos acercando. Bueno, a propósito, presten atención al título que puse, de la leche a la madurez, entendiendo las implicaciones del evangelio. No se me había olvidado mencionar el título que le puse a esta porción. Esta es la porción que vamos a tratar en la clase de hoy y la siguiente clase, pero grábese ese título, de la leche. Si usted quiere pasar de la leche a la madurez, necesita entender las implicaciones del evangelio. Y ya le voy a ir dando más luz, no se preocupe, vamos viendo más luz en esto. Así que una doctrina no ha sido plenamente entendida, hermano, escúchenme. Una doctrina no ha sido plenamente entendida hasta que empieza a transformar la manera en que vivimos. Si empieza a transformar la manera en que vivimos, entonces la doctrina ha sido aprendida. La puedo recitar de memoria, hermano. Pero si no la vivimos, si no estamos siendo transformados por esa doctrina, realmente no la hemos entendido. Pastor, pero yo entiendo la doctrina, yo sé todo lo que implica. Y aquí vamos al concepto filosófico de los griegos del tiempo de Pablo y antes de Pablo. O sea, sí, es que tú estás diciendo que la has entendido, pero la comprensión no requiere solamente la información, sino la vivencia. Porque aunque diga que la has comprendido, no, te repito, yo me gradué de refrigeración y aire acondicionado, pero como no lo practiqué, en verdad yo no he entendido nada.
Y así pasa en el cristianismo. Podemos decir que la entendemos y recitarla. Mira que sí la entiendo y la puedo explicar. Pero si yo no la vivo realmente, aunque la pueda explicar, no la estoy entendiendo porque hay una conexión entre el entender bien y el aplicar lo que conectan entonces sí en la verdadera aprehensión de la doctrina. Que si no hacemos esa conexión brutal, hermano, no se va a dar. Ya les voy a ir explicando, ya les voy dando más luz. Pero grábese todo esto que les estoy diciendo. Bueno, vaya entendiendo. El que toma leche, aquí ya empezamos a darle más luz. El que toma leche, ¿qué dice? Conoce los mandamientos. ¿Quién aquí conoce los mandamientos? Todos conocemos los mandamientos, ¿verdad? Digo, no, si ya es de leche, entonces estamos apenas en la barriga, pues ya, dígame si no. ¿Cuántos son aquí cigotos, pues? No sé, pues. Digo, conocemos los mandamientos, o sea, que aquí lo mínimo, hermano, que debemos, aquí nadie debe estar aquí, ¿cómo se llama? De un mes de engendrado, de concebido. Mínimo tenemos que estar en leche, mínimo. Ahora, ojo, el que come alimento sólido comprende el evangelio que les da sentido aquí a los mandamientos. Ojo, comprende el evangelio que le da sentido a los mandamientos y vive conforme a él. Al evangelio, no a los mandamientos. Hay mandamientos, el evangelio le da sentido a los mandamientos y el creyente vive a la luz del evangelio. Pastor, ¿y los mandamientos no importan? Sí, es que él va a cumplir los mandamientos por medio del evangelio. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Pablo dice que para los que están en Cristo, para ellos no hay ley? ¿Se acuerdan ese pasaje? Que muchos han tomado que cuando estamos en Cristo, olvídate los 10 mandamientos. Olvídate porque ya tú estás en Cristo, papá. ¿Han escuchado eso? Sí. Si no me equivoco, vamos a leerlo para que... Está si no me equivoco, está en Gálatas. Ajá, en Gálatas. Gálatas, donde habla del fruto del Espíritu. Busquen conmigo Gálatas 5. Gálatas 5, me dicen cuando lo tienen. Y vamos al versículo famoso, 22 al 23. Leemos. Sígame. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ahora, ¿qué dice? Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguien sabe qué significa eso? Esa frase. Que todos hemos escuchado eso, porque esto sale hasta en canciones de Para el Día de los Enamorados, todo esto lo ponen. Todo el mundo ha escuchado el amor, es el fruto del Espíritu, de paz, gozo, paciencia, benignidad, y coritos y canciones románticas. Todo eso sale, o sea, ¿cierto o falso? Usted lo conoce, contra tales cosas no hay ley. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa contra tales cosas no hay ley? O sea, nada, significa, en otras palabras sencillas, para que lo entienda, no hay ninguna ley que te prohíba ser fiel. No hay ninguna ley que te prohíba ser paciente. Pues esas cosas no hay ley. Porque no hay ley porque eso es lo que debes hacer. Ser paciente, benigno, ser manso. No vas a encontrar ninguna ley que yo soy el Señor tu Dios y te digo, no seas manso más nunca. O sea, no leemos un mandamiento y que, vamos a ver, aquí dice paz. El fruto del Espíritu es paz también. Y yo te digo, soy el Señor tu Dios que te liberó con mano dura de Egipto y no tengas más paz, vive en amargura. A eso es lo que se refiere Pablo. Contra esas cosas no hay ley, no hay ley. Si tú practicas la paz, es que estás en el Espíritu. No hay ley contra eso. Nada de la ley va a atacar eso. Ahora noten lo que dice. 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Y entonces Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, acompáñenme a Timoteo. Primera Timoteo. Primera Timoteo, ¿lo tienen? 1, versículos 8 y 9. Me dice cuando lo tienen. 8, 9 y 10. Se los leo. ¿Me siguen? Dice, pero nosotros sabemos que la ley es si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto. Esto es usarla legítimamente. Escuchen, reconociendo esto. Que la ley no ha sido instituida para el... ¿Qué significa eso? O sea, la ley no es para el justo. ¿Por qué la ley no es para el justo, Evaristo? Porque es hecha para el que hace lo incorrecto o los que no lo hace lo justo. Tiene sentido con lo que decía ahorita. Sí, claro, pero más sencillo, el más sencillo. Vamos a bajarlo de... Vamos a hacerlo más leche. Porque eso es lo que dice allí. Sino para los transgresores, impíos, pecadores, pero en otras palabras positivas, ¿por qué no es hecha para justo? Oh, te fuiste muy evangélica. Vamos a bajarlo un poquito al evangelio. A ver, ¿qué decía? Genuinamente, si un hombre justo no necesita ley. Si hombre justo no necesita ley. Pero ahí nos da un problema. ¿Hay justo? No hay justo ni a uno. O sea, en otras palabras, le voy a explicar lo que está diciendo Pablo. O sea, la ley fue hecha para todos porque todos somos pecadores. Sin embargo, si uno llega a ser justo, no necesita ley. Porque va a hacer las obras de la ley sin tener la ley. O sea, la ley no es para el justo. ¿Por qué? Porque si es justo, anda en la ley y no la necesita porque la hace sin que la necesite, sin que la tenga. ¿Me están entendiendo? O sea, Naturalmente camina en ella. exactamente. Esa es la respuesta, naturalmente anda en ella. Y que lo se dice según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. O sea que ahí vemos que, bueno, se lo leo completo, para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales. Bueno, aquí, no, pues no, la palabra homosexual no existe, para los que se encuentran con hombres. A ver una película nada más. Secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Y luego dice, según el glorioso evangelio. O sea, el que está en el evangelio y tiene a Cristo, por ende tiene al Espíritu, como ya leímos. Y el Espíritu crea el fruto del Espíritu en uno. No tenemos que pensar en no matarás. Porque amamos. O quien que ama correctamente. Ojo, que la descripción del amor correctamente. Hay uno que dice, ¿por qué la mataste? Porque yo la amo y si no es mía no es de nadie. No, eso no es amor. Ojo, no, yo no hablo de la descripción del amor mundano. Hablo del amor en la descripción que es. ¿Estamos? El amor verdadero no mata jamás. Ya, ese que dicen que mataron por amor, realmente no amaban. Aclaro eso. No me digan, pastor, pero yo sé que mató porque no. Si le creemos lo que la gente dice, hermano, nos vamos bien lejos. Entonces no estamos analizando por las cosas que la gente dice, sino por las cosas que son. Estamos. Entonces, el mandamiento para los que están en Cristo no es tan relevante, pero no porque desprecie el mandamiento, sino porque ha entendido las implicaciones del evangelio. Si no me ha entendido, lo voy a explicar un poco mejor. Y para eso le tengo una imagen, una ilustración. Ven un papá con un niño. Hay una calle, hay carros pasando. El papá le dice al niño el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? A ver, no cruces la calle solo. ¿Por qué le dice no cruces la calle solo?
Porque el niño no entiende muchas cosas. ¿Pero el papá puede cruzar la calle solo? Sí. ¿Por qué puede cruzar la calle solo? A ver. Entiende la consecuencia. Ahora, el niño tal vez le pregunta al papá, ¿por qué no puedo cruzar la calle solo, papá? Y el papá le puede decir en una frase resumida que bueno, porque te chocan y te matan. Pero vamos más allá. El papá no solamente por miedo a la muerte puede que diga que no cruza la calle, sino que el papá, digamos, sabe que tal vez el carro, escuche esto, el niño no va a entender esto que el papá sí. El papá puede decir, bueno, es que no solamente es que te puede matar un carro, sino que si el carro logra esquivarte, le va a dar a otra persona que puede ir en otro carro. Entonces puede que mate a una persona o lastime a una persona que ni siquiera tuvo la culpa, porque la culpa es nuestra por tirarnos de manera irresponsable. Pero no solamente eso, esto conlleva gastos de taller, de reparaciones de auto. Hay personas que no irán a trabajar por sus autos dañados. Hay personas que pueden quedar endeudadas porque tal vez no tenían un seguro completo y perdieron el carro y no lo han terminado de pagar. También podemos entender que hay una persona inocente que tal vez iba a llevarle alimento a sus hijos y al carro desviarse, chocó a esta persona que iba caminando por la acera que no tenía nada que ver también. O puede ser que lo que venga no es un carro, sino un bus. Y alguno solo atropella un solo carro, sino que choque con 3, 4 carros y el daño sea más grande. ¿Esto que estoy diciendo puede pasar? Esta cosa el padre la puede entender. Pero el niño no la puede entender, ¿cierto? El niño tal vez empieza a hacer preguntas de que, pero ¿por qué entonces no se lo pagarían? O pero ¿por qué entonces no tenía el carro asegurado completo? Cosa que el padre sabría. Tal vez una persona que no gana mucho y no puede asegurar el carro completo más que daños a terceros, como mucha gente en Panamá. No es porque no quieran, es porque no le da la plata para pagar un seguro completo. ¿Cierto o falso? Pero esto el niño no lo va a entender. Pero el papá sí lo está entendiendo. ¿Ya están viendo por dónde va la ilustración? Ahora sí vivimos un cristianismo hoy. La iglesia se ocupa más para decir no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, sin explicarle a la gente por qué no deben hacer esto. Y claro, con justa razón muchas veces no se lo explican pastores, porque a veces los pastores mismos que ponen las iglesias son niños. Y son niños guiando a niños. Entonces solo son repeticiones de mandamientos. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Pero hoy en día necesitamos entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No es no hacer, sino entender las implicaciones del no hacer. ¿Por qué no hacer? El no hacer es no hacer por el mero no hacer, sino por todo lo que conlleva el no hacer y que nos lleva a entender por qué no debemos hacer algo. ¿Se explico? ¿Me explico? O sea, así como el padre que entiende todas las implicaciones. Ahora les pregunto, y vamos a ser honestos, no sé, aquí no es rompedera, no. ¿Cuántos pensaron en que un carro, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿cuántos, y levanta la mano, vamos a participar, ¿cuántos pensaron que la consecuencia era que podían chocar y matarte hasta allí? ¿Cuántos se quedaron allí, en esa etapa? Bien, ¿cuántos llegaron a pensar que puede ser que no solo me preocupe por la muerte del niño o mía, sino que puede afectar a otras personas que pueden desviar el carro y pueden chocar a otras personas y lastimarlo? ¿Cuántos llegaron a ese pensamiento? Ahora, ¿cuántos pensaron en el seguro del carro? ¿Cuántos pensaron en la persona que iba más allá, que podía llevar alimento a sus hijos y que pues, salió a comprar un desayuno y no regresó a su casa? ¿Cuántos pensaron eso? Ahora, ¿cuántos pensaron que pudo ser un bus que se equivocó y atropelló a 5 o 4 carros? ¿Cuántos llegaron a eso? Bueno, eso que les acabo de mostrar en esta ilustración les muestra que ahí así mismo usted va a relacionar cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú vas a decir que eso llega hasta aquí, pero otro cristiano más maduro va a decir, no, llega hasta acá. Y otro más maduro va a decir, no, inclusive llega hasta aquí. ¿Hasta allí? Sí. Y va a salir otro que dice, no, ¿sabes qué? También esto implica amar a tu prójimo. ¿Cómo? Espérate, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? ¿Están entendiéndome? El alimento es más sólido a medida que la persona tiene más madurez para entender las implicaciones del evangelio. Pero esto, y gracias a Dios, pues, y gracias a ustedes por ser honestos, esto prueba que la mayoría levantó la mano en la primera cosita nada más. Y eso no se sienta mal. De hecho es bonito que puedan reconocerlo. Y yo sé que si hago este experimento en todas las iglesias en David, porque conozco muchos pastores y muchas iglesias, yo sé que pasaría lo mismo. Así que no están solos tampoco en eso. Pero ¿sabes qué pasa? Así mismo es que vivimos nuestra vida evangélica.
solamente pensando un poquito más allá. Por eso nos pesa el evangelio. Por eso cuando tú tienes que perdonarle algo a un hermano, tú empiezas a excusarte, a buscar cosas. No, lo que pasa es que, porque tú nada más has entendido que si no perdonas te vas al infierno. ¿Me entiendes? O que si no perdonas, entendiste que si no perdonas lo que te ofenden, ¿cómo el Señor te va a perdonar a ti? ¿Verdad? Mateo 6. Entendemos hasta allí. Entonces, no, yo te perdono porque si no te perdono, Dios no me perdona. Pero no estás viendo que el perdón me libera a mí de una carga. No estás viendo que el perdón me libera a mí de un complejo. No entiendes que el perdón me libera de la amargura. No entiendes que el perdón hace ver el evangelio en mi vida porque Cristo me perdonó más de lo que cualquiera de ustedes me puede hacer que yo le perdone. Porque ¿quién aquí puede ser tan ofendible como Cristo? O sea, si yo una vez lo expliqué, si Sasso me ofende, yo hasta cierto punto he sido merecedor de esa ofensa porque yo también soy un pecador. ¿Me explico? O sea, yo no soy un ser perfecto al que Sasso va a ofender y yo me voy a ofender por ser perfecto. Yo soy otro pecador siendo ofendido por otro pecador. Sin embargo, nosotros ofendimos a Dios, que es perfecto. Y Él nos perdonó. Y cuando tú entiendes esa implicación, dices, bestia, es impresionante el perdón que yo he recibido sin merecer una pizca de perdón. He sido receptor de ese perdón tan tremendo. Entonces, como yo entiendo esa implicación, yo digo, ¿cómo yo me voy a negar a perdonar si Dios me perdona a mí, que soy una escoria? ¿Cómo yo no voy a perdonar a otro hermano que también es una escoria, siendo yo una escoria? Entonces, cuando tú entiendes implicaciones, ese es el alimento sólido, entonces tú perdonas y perdonas realmente y dejas eso atrás. Pero vimos en la iglesia personas que perdonan, pero luego vemos que ese perdón no está realmente. ¿Por qué? Porque es perdón de leche, no perdón de alimento sólido. Y ahí tomando el ejemplo que te da, inclusive si nos quedamos en lo primero, el perdón de leche que usted dice, inclusive lo estamos haciendo para beneficio nuestro. Exacto. O sea, totalmente egoísta. Exacto. Como el papá que le dice al niño que nada más para que no lo maten. ¿Por qué? No maten a mi hijo. Me importa, es mi hijo, mi vida. No quiero perder a mi hijo. Exacto. Exactamente. Gracias, hermano. Exactamente. Se dieron cuenta que a medida que fui ampliando las implicaciones, ya no pensaba, iba pensando menos en mí. ¿Se dieron cuenta? O sea, cada vez que ampliaba las implicaciones del evangelio iba pensando, y eso es lo que Cristo quiere en cada uno de nosotros, que a medida que vayamos viendo más el evangelio, nosotros seamos desplazados de ese podio en el que nos hemos puesto nosotros mismos. ¿Está entendiéndome? Gloria a Dios. Estoy todavía en la introducción, Dios mío. No, pero vamos a seguir los otros miércoles. No se asuste, no se asuste. Que como es una clase, podemos parar y seguimos luego. Entonces, teniendo eso, concluyo esta sección, esta reflexión aquí, pero todavía no he terminado. Termino como que dice mi introducción aquí. El alimento sólido consiste en comprender profundamente, como el ejemplo que ya les mostré, el evangelio hasta que transforme la manera en que pensamos, amamos, servimos, usamos nuestra libertad. Y estoy poniendo puros casos que están en Corintios, que luego vamos a ver, porque lo tomé de aquí mismo, de la carta a los Corintios, y ahorita se lo voy a explicar. Si se dan cuenta, son cosas que Pablo trata en esa carta. La manera en que pensamos, la mente de Cristo, amamos, capítulo 13, servimos, capítulo 3, 4, usamos nuestra libertad, capítulo 8, 9, ¿ya? Usamos nuestra libertad, ejercemos nuestros dones, 12, 13 y 14, vivimos el matrimonio, capítulo 7, y esperamos la resurrección, capítulo 15. Pablo dice, no están listos para tomar leche, pero les dejo todo el alimento sólido aquí para que coman cuando quieran y estén maduros para servirse, adelante. Entonces, por eso es que tomé todo esto para que usted pueda verlo allí. El alimento sólido consiste en comprender profundamente el evangelio hasta que transforme la manera en que pensamos, amamos, servimos, usamos nuestra libertad, ejercemos nuestros dones, vivimos el matrimonio y esperamos la resurrección. Así que de la doctrina de la resurrección también hay leche y también hay alimento sólido. Cada vez que usted dice que no, yo tengo que pedir perdón a Dios porque si viene Cristo me quedo. Ahí está. Eso es leche sobre la doctrina de la resurrección. Pero vamos a ver en la carta más adelante, cuando lleguemos allá, que la mente de Pablo jamás
es que tú estés pensando de que voy a orar antes de dormir porque si viene Cristo no me quede y no resucite. No, mire, de hecho, acompáñenme rapidito al capítulo 15, nada más para mostrar eso. Capítulo 15, versículo 58. Después que Pablo habla de toda la resurrección, mire cómo termina. Alguien que lo lea, para que otro participe. Alguien que lo lea con voz de trueno. 15, 18, 58, perdón. 15, 58, 1 Corintios. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Para qué Pablo habló de la resurrección? Para que ores antes de dormir, para que no te quedes en el rapto. No, te dieron cuenta, es para que estés firme y para que estés haciendo. O sea, tú debes estar pensando en la resurrección, no di que viene Cristo me quedo, viene Cristo me voy. No, es que Cristo me va a resucitar y yo tengo que hacer una obra aquí. Yo tengo que trabajar en el reino para meter a toda la gente que yo pueda en el arca. Pero no lo pensamos, nunca. Aquí, levanta la mano, nadie lo ha pensado así. Sino que hay, Señor, perdona mi pecado, si vienes hoy no me dejes, por favor, o sea, resucítame al día. Pero la doctrina, Pablo le dice, por tanto, o sea, lo que Pablo está diciendo tiene otro sentido. Y nosotros nunca lo entendemos así. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Latinoamérica como Pebbles Picapiedra y Bambán. Y hablo y pongo este ejemplo porque estaban ya grandes y seguían tomando lechita ahí. Entonces, pensemos en eso. Ahora, ya vamos a ir entrando en los minutos que me quedan. Pablo no responde, noten esto. Cuando Pablo habla cada problema, Pablo no responde con reglas, no responde con hagan esto ni dejen de hacer esto. Noten esto, vamos al capítulo 3 donde estábamos. ¿Lo tenemos? Capítulo 3. Cuando dice que están diciendo uno son de Apolo, otro de Pablo, no sé qué. Pablo no dice no se dividan. Miren que Pablo dice, ¿qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. ¿Se dan cuenta? No dice, dejen de separarse y decir que son de Apolo y Pablo. Dice, ¿qué son ellos por los cuales te estás separando? Si Dios los dio a ellos para traerte a ti a él. Luego dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado crecimiento. Pablo está hablando del evangelio, no está hablando allí de deja de separarte. Sigue diciéndote, ¿por qué te sigues con esos, siguiendo hombres? Dice, mira, entonces dice el 7. El 7 Pablo no dice, no se separen. Dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo no empieza a decirle no hagan esto. Pablo empieza a decirle ¿por qué están haciendo eso si esto es lo que Dios diseñó para ustedes, para que entiendan, para que anden, para que valoren? Y por eso es que Pablo luego termina diciéndole así, por el que me quiera leer, el versículo 22 y 23. 21, 22 y 23. Del capítulo 3. 20, 21, 22, 23. Exacto. Y también el Señor conoce los razonamientos de los... No, el 3, 21, 22 y 23, el 3. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es nuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, Pablo dice, ustedes se están peleando por uno y hombre cuando todos son de ustedes. Ustedes pueden hacer uso de todo y están escogiendo uno cuando pueden escogerlos a todos y que todos les sirvan a ustedes. ¿Me entiendes? Pero Pablo no está diciendo, mira, al final dice, así que no se separen. No, Pablo no dice eso. Dice, así que no se jacten con los hombres porque todos son suyos. O sea, Pablo le ha dicho, todos ellos trabajan por una sola cosa, el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué separarte si hay un evangelio que te está llevando a aprovechar
mejor a estos hombres. Entonces, la madurez cristiana consiste en aprender, escuchen esto, a ver toda la vida a la luz del Evangelio. Toda la vida a la luz del Evangelio. Y eso es un problema. Y ojalá, pues, si alguien escucha esto de otra iglesia o que no se congrega, pueda entenderlo. Debemos entender, hermanos, que hay un problema en nuestra iglesia, al menos en Panamá y ciertas que conozco de Centroamérica y Latinoamérica. Y el problema es que creen que el Evangelio es algo que compete a este momento. A este momento, literalmente a este momento, reunidos aquí. Pero muchas veces se cree que cuando salgo de aquí el Evangelio ya no afecta a mi vida. Y ojo, que podemos salir siendo de aquí que no debemos hacer esto y no debemos hacer lo otro. Pero es que eso no es el Evangelio. El Evangelio es salir de aquí sabiendo que yo soy transformado y vivir mi vida como transformado. ¿Me entiendes? O sea, que saber que mi trabajo, cuando vas a hacer cajita y le vas a meter la mano, recuérdate que ahí tú sigues siendo cristiano. ¿Me entiendes? O sea, es vivir la luz a la luz del Evangelio. Es cuando vas a meter la mano para sacar lo que no te pertenece, recuerda que tú eres comprado por Cristo. Es cuando tú también estás y tu esposa o tu esposo se va al trabajo y queda solo en casa o queda solo en un lugar y entonces te chatea a una persona que no debe responder, pero tú dices, bueno, total, no me están viendo. ¿Me explico? Es eso también, mi celular a la luz del Evangelio. Es niños y adolescentes, jóvenes. Es cuando están en la escuela o en el colegio que se suelta tu palabrota porque no está tu papá y tu mamá y te está viendo allí. Entonces tú sueltas tu palabrota. Es saber que tú no tienes que decir, no decir palabrotas, no porque tu papá te los prohíbe, sino porque Dios es el que no te quiere ver hablando así. ¿Me entiendes? Personalmente mi mamá me puso reglas en mi casa y decía, aquí no se va a decir esto, ni lo otro. Yo ni meto puede decir, imagínate, ni meto, que es nuestra palabra aquí chichiricana. Pero como yo iba a una iglesia y me ponía pantalón de tela, corbata y camisa y zapatos bien lustrados, yo decía, yo ando en el Evangelio. Pero los días de la semana, cuando iba al colegio, tenía una boca más sucia que los mundanos que no iban a ninguna iglesia. ¿Sí? ¿Alguien se identificó conmigo? Amén, yo sé. Los cochinos que son. Pero ¿sabes por qué? Porque a mí me enseñaron que era que yo tenía que llegar a la iglesia vestido de una manera para ser cristiano. Y me dijeron que si yo actuaba como cristiano en cierto contexto, entonces yo era un cristiano genuino. Pero no me enseñaron jamás que el Evangelio tenía que impactar cada área de mi vida y yo vivir a la luz del Evangelio, aunque nadie, como dice, y no hacer lo que hace Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. No, ahí nosotros sí somos cristianos. Así que eso es lo que quiero que entendamos. Aprender que toda la vida tiene que girar en torno a la luz del Evangelio y que dejemos que esa luz transforme el carácter nuestro carácter y las relaciones. Voy a ver un par de casos nada más. Como les puse aquí, cada problema en esta carta, en cada problema encontraremos una oportunidad para profundizar en el Evangelio. Y quiero pasar al primero. Las divisiones. Pablo habla del capítulo 1 al 4 de las divisiones. Repito, con el paréntesis que hizo al hablar de la palabra de la cruz, de la palabra Cristo ya está crucificado. Pero el tema ahí sigue siendo las divisiones. Ahora, ¿por qué los corintios tenían tanto problema con las divisiones? Porque yo les aseguro que ellos conocían la regla. Los corintios sabían que no debían causar divisiones en la iglesia. Vea, hermano, lo sabían. ¿Por qué se dividían? Porque cuando solo entiendes el mandato, tendemos a rebelarnos al mandato. ¿Cómo se acababan las divisiones de Corinto? Cuando aquí dejaban la leche, que era nada más conocer el mandato, para pasar al alimento sólido. ¿Cuándo iban a dejar de dividirse? Cuando podían comer alimentos sólidos. Allí entonces iban a dejar de dividirse. ¿Y cómo es esto? Aquí les puse un mega super resumen. La cruz, lo que dice Pablo del 1 al 4, en resumida así, super resumen, la cruz destruyó toda razón para gloriarse en los hombres.
La cruz destruyó. Pues que es lo que dice Pablo en el capítulo 1 terminando, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Capítulo 1, versículo 31. Todos eran pecadores salvados por gracia. Ahora, si tú entiendes de verdad eso, ¿por qué sigues a un hombre como si fuera Cristo? Si él también fue salvado por gracia, ¿qué lo hace él más grande que a ti? ¿Me entiendes? Cuando tú entiendes las implicaciones del evangelio de que ese que tú estás siguiendo como un ídolo también fue salvado por gracia igual que tú entiendes eso, tú dejas de seguirlo como un Dios. Claro, y aquí entra también que no te decepciona cuando esa persona cae en pecado. ¿Cómo tanta gente se va a la iglesia porque ay, el líder cayó en pecado? Ay, ¿y ahora qué? Mira tú, si él cayó, ¿qué se espera de mí? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Ay, si él cayó, imagínate yo. Porque no entiendo el evangelio. Porque estoy viendo hombres. Porque tal vez alguno aquí diga, ay, yo nunca he dicho soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Iván, soy de... No, de William. No. Tal vez aquí nadie lo diga. Soy de Racera, alguien... Tal vez no lo digan. Pero ¿sabes cuándo lo dice? Cuando tú, te digo algo, tal vez tú dices, ese es pecado, pastor, yo nunca cometí ese pecado. Porque si un momento en tu vida un líder te defraudó y te desanimaste, pues tú habías dicho, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Ahora, ¿quién no ha pasado por eso? Entonces todos han hecho ese tipo de división y de sectarismo. O sea que todos han tenido un ídolo. Porque el ídolo no es cuando tú dices, bueno, te pongo como ídolo fulano. No, el ídolo es cuando ese fulano peca y te lastima y te decepciona y te trauma al punto de querer dejar de congregarte, irte de la iglesia. Mira tú la locura. O sea, le dicen no a Cristo por una persona que cayó. Fuerte eso. Pero tal vez cuando lees tu Biblia dices, ay, esto no es conmigo. Yo nunca he dicho soy de Apolo, soy de otro. Sí lo has hecho. Sí lo has hecho. Aunque no hayas dicho, soy de Apolo, soy de Juan, soy de Pablo, de Santiago o de quien sea. Cuando tú se te ha caído un líder del pedestal y te desanimas, ya lo tenías puesto allí. Y tú mismo lo pusiste allí. Y ponte a ver lo malo que has actuado, que por ese hombre que también murió Cristo, escucha, igual que por ti, igual él en la redención es el mismo valor que tiene que tú, pero tú desplazaste al Redentor y dijiste, no voy a la iglesia más, porque tenías idolatrado a un líder que fue comprado supuestamente por la misma sangre que pagó por ti. Pero tú rechazaste al comprador universal, todopoderoso, por una pieza que fue comprada igual que tú. ¿Cuánto desprecio a Cristo, hermano? Te pregunto. Analiza esto. ¿Cuánto desprecio a Cristo cuando un hombre te desanima en tu fe? Ponte a pensar. Quiero que pienses bien eso. Porque esto no tiene otro nombre que desprecio a Cristo. Cuando por un hombre que no fue crucificado por ti, tú te desanimas en la fe cristiana. Y yo sé que todos son culpables de eso. Y hemos sido culpables. Por eso tantas veces en mi vida yo me aparté. Yo de la iglesia me aparté un montón de veces. Me decepcionaban los hombres. Porque eso es lo que nos enseñan a nosotros, a ver hombres. Por eso es que estamos en problemas en las iglesias y no tenemos el evangelio. Y nos llamamos, el montón de iglesias se llama iglesia evangélica. ¿Y usted cuántas veces repitió desde niño? Dígame si me equivoco, usted repite, ¿qué religión tú eres? Yo soy evangélico. ¿Sí o no? Pero te das cuenta que no éramos nada evangélicos. Nada evangélicos éramos. Porque tú no puedes ser evangélico mientras idolatras a un hombre. Y repito, has idolatrado cada vez que alguien, un líder, que un pastor, te decepcionó y te hizo dejar de ir a la iglesia. Eso tradúcelo como idolatría. Porque si tú estás mirando a Cristo, hermano, nadie te mueve de Cristo. ¿Recuerdan la predica de Pedro? Pedro se empezó a hundir cuando miró para otro lado. Y tú tal vez te has hundido cuando has mirado para otro lado. Y les pregunto, cuando Pedro miró para otro lado, ¿a qué le dio más fuerza? ¿A Cristo o al viento? Al viento. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende?
Entonces, alimento sólido es entender, cuando un líder te falla, traerlo a nosotros aquí, cuando un líder te falla, tú dices, Cristo es el único digno de mi lealtad. ¿Entendieron? Que se caiga, oraré por él, y si puedo hasta lo evangelizo. ¿Tú te imaginas cuántos líderes que cayeron tú pudiste ser el que lo restaura, pero como lo tenías de ídolo, lo dejaste perder y lo desechaste? Analízalo. ¿Cuántos líderes? Porque tú fuiste tan egocéntrico que en vez de decirle, venga, tú eres mi líder y caíste y te necesitas salvación, necesitas arrepentirte y necesitas redención, que se aplique a esa sangre a tu vida para que salga de ese hueco. Pero tú dices, ay, me falló. No iré más a la iglesia. O sea, tiramos para el otro lado. Hermanos. ¿Qué clase de locura? Ahora me están entendiendo un poquito, damas y caballeros. Están entendiendo un poquito por qué yo critico tanto y digo que el evangelio no está presente en nuestra iglesia. Ahora me están entendiendo. Porque esto que yo le estoy diciendo es el evangelio. Porque el evangelio tiene al centro Cristo. Cristo es el centro. Y nadie lo quita, nadie lo desplaza. Nadie es más importante. Y nadie merece lealtad absoluta sino Cristo. Y cuando tú entiendes eso, hermano, a ti no te mueve el otro que... Mira, yo les digo, hermano, yo soy una persona que peco, como usted yo peco también. Pero cuando hace ya 10 años, hermanos, aproximadamente 10 años, yo conocí el evangelio. Voy a la iglesia de los 8 años. Pero hace 10 años yo conocí el evangelio de verdad. Y claro, por eso es que cuando yo conocí el evangelio, mire, yo le voy a decir una cosa honestamente y delante de Dios es mi testigo, que yo estaba en mi cuarto llorando cuando conocí el evangelio de verdad. Yo dije, wow, yo estaba sorprendido y llorando en mi cuarto, llevaba 40 minutos en shock. ¿Y saben lo que yo dije? Yo dije esto, ya ahora entiendo, yo jamás me volveré a apartar del Señor. Y tal vez te diga, oh pastor, te va a decir que jamás se va a apartar del Señor. Y yo le dije, sí. Yo dije, sí, jamás me vuelvo a apartar. ¿Saben por qué? Porque hoy yo entendí el evangelio. No fue lo que desde los 8 años yo escuchaba en iglesia. Fui bautizado a los 11, que eso es mi iglesia, de esa iglesia legalista, para hacerte bautizar a los 11, lo que saben que tienes que tener nivel. Me estoy burlando, ¿no? Nivel. Pero ante todo era como Pablito, el ejemplar, el muchacho. O sea, tenía pelados que me tenían rabia porque los papás le decían, tú no puedes ser como Pablito. Por eso es malo la comparación también. Y por ahí otro, pues, si pudieran me dieran una paliza por ahí por todo lo que les ocasioné de niño. Saludo a Minguito, Juan, Lucho, Ivancito, pobrecito Ivancito. ¿Te acuerdas, mamá? Iván, el hijo de la hermana de Víctor Saldaña, pobre muchacho. Yo le pedí perdón, la vez pasada lo vi y le dije, oye, Pina, perdóname, nunca mi intención era que te compararan conmigo. Pero dice, no, que mi mamá, cónchale, Pablito, me tenía reventado contigo. Pero ¿sabe qué? Cuando nadie me ve. Si las madres supieran lo que yo hacía cuando nadie me ve, no le dirían a Iván, sí es como Pablito. Pero eso no es evangelio, hermanos. Entonces yo me decepcionaba un líder, me iba al mundo. Me decepcionaba un padre, el pastor, me iba al mundo. Pero cuando yo de verdad entendí, ok, yo he entendido el evangelio en qué consiste. Y consiste en Cristo y este crucificado. Y todo lo que implica eso, ¿no? Entonces yo concluí y dije, más nunca me vuelvo a apartar. Pero no es porque yo crea en mi fuerza, hermano. No, es porque creo en lo que Cristo me mostró, que es el poder de su evangelio. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Tal vez tengas 5 años viniendo aquí desde que empezamos, tal vez 4 o 3. Pero hasta que tú no entiendas de verdad lo que implica el evangelio, tú vas a estar en desánimo, en frustraciones, tal vez esta silla vacía, tal vez hoy una persona ha decidido no venir más, porque no tengo el evangelio aquí. Y obviamente no puede pasar acá, porque entra por aquí, por el entendimiento, luego pasa a sentirlo y emocionarte. Y así ve esto pasa aquí a emocionarte. Pero eso luego se muestra en la vida. Pero hay personas que primero es esto, pero no se entiende y no hay vida.
Pero luego, cuando entra aquí, pasa las emociones. Yo lloro no, porque me conmuevo de recordar cuánta luz yo vi ese día en mi cuarto. Y yo he permanecido, gracias a Dios, de ese día. Ya puedo decir 10 años. Un récord que en mi vida jamás había existido. Jamás. Eran 3 años, 2 años fuera. 3 años, 2 años fuera. 1 año, 3 años fuera. Claro, viendo hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pero cuando entendemos el evangelio de verdad y las implicaciones, pensamos como todo esto que le dije del papá, que el niño no podía entender. Pero ¿cuánto estamos nosotros como el niño que nada más nos tiene que decir no haga porque no podemos entender el alcance del mandamiento? Por eso Cristo era el único digno de su lealtad y los líderes, esos que uno pone en el podio, eran solamente siervos de Dios. Solamente siervos de Dios. Y cierro con este otro punto, este otro ejemplo. Los capítulos 5 y 6 hablan de la inmoralidad. Aunque hablan otros temitas ahí, los litigios y esto que también les mencioné, pero concluye hablando del tema de la inmoralidad. Para luego pasar al tema del matrimonio, que obviamente va bien ligado, capítulo 7. Pero los corintios sabían, hermano, los corintios sabían que no debían cometer inmoralidad sexual en ninguna de sus formas: adulterio, fornicación, masturbación, lujuria, lascivia, etc. Los corintios sabían eso. Pero ¿qué pasaba? Ellos sabían que no tenían que hacer eso nada más, pero bueno, decían, bueno, yo sé que no tengo que hacerlo, pero hoy pues sí, hoy va a caer pues. Cuando nadie me ve. Pero ¿cuál era el alimento sólido que los corintios debían entender? Ahí está, dice, su cuerpo pertenecía a Cristo. ¿Te das cuenta? Cuando ya tú dices, no, que no debo tocarme. No, mi cuerpo le pertenece a Cristo. Cristo me compró con mi cuerpo. Porque tu cuerpo va a ser resucitado, hermano. O sea, no tu alma nada más, tu cuerpo va a ser resucitado porque tu cuerpo lo compró Cristo también. Y encima nos ha hecho miembros de Él, todos como iglesia, y también somos el templo del Espíritu Santo. O sea, en tu cuerpo, ese que tú usas de mal manera, ahí está el Espíritu Santo morando. Pero cuando tú entiendes que el Espíritu Santo te dice, bueno, cierro la puerta y nadie me ve, ojo, pero tú eres el estuche que lleva el Espíritu Santo. Te estás escondiendo, pero no has visto arriba, que te están mirando. Entonces ya no es cuestión de que quedes solo o no quedes solo, es cuestión de qué eres tú, quién eres tú. Y esto también hablo de visitar, vas a visitar a un muchacho, porque, bueno, aquí nadie me ve, no va a ningún hermano a la vista. No, se trata de lo mismo, pero Cristo te está viendo desde el cielo. Ojo, las implicaciones. Por eso la inmoralidad sexual no era simplemente desobedecer un mandamiento, mira, sino profanar el templo. Recuerden que profanar es un lenguaje litúrgico. Se trata de distorsionar, invalidar, ensuciar, sabotear. Pueden pensar en adulterar, destruir lo que ahora pertenecía al Señor y debía glorificarle. O sea, cuando tú entiendes eso, que tú tienes que dejar la lujuria, porque la lujuria te va a tener tu mente pensando en esa porquería en lugar de estar pensando en Cristo y te distrae de todas las cosas del reino. Te das cuenta que ese es el verdadero problema. No es que te toque o no te toque, que mires, que te quedes mirando, o la segunda mirada, o la tercera, cuarta, quinta mirada, como enseñan en iglesia. Yo crecí en una iglesia y decía, hermano, la segunda era que es el problema. Y yo, claro, le clavaba los ojos. Y ahí me quedaba, hermano. Reglas de hombre, hermano. Tú sí, a veces cuando yo, me quitaba los rayos, bajé rayos, ya miré una vez, ya no puedo otra vez, cúnchale. ¿Amén o no amén, hermano? Usted lo vivió, yo lo viví, eso es así, los que nos están viendo también lo vivieron. Porque nos enseñaron no mires, no lujures, pero no nos dijeron, tú no entiendes que tú fuiste comprado por Cristo.
O sea, Cristo fue crucificado y sufrió todo eso que tú ves y que lloras en la película de Mel Gibson. La pasión de Cristo. Todo el mundo sale llorando. Pero cuando salen siguen en la misma porquería. ¿Sabe por qué? Porque no entienden que eso que vieron ahí, que les causó lágrimas y dicen, wow, qué terrible cómo trataron a Cristo, fue por ti. Fue por tu cuerpo, por ese cuerpo que tú estás agarrando y sobándotelo de mala manera. ¿Me están entendiendo? Esto no lo puedo decir más bonito, hermano. Disculpe, es la forma más bonita que puedo decir, porque créeme que yo tengo otro lenguaje que puedo decirlo, pero no lo voy a decir, porque estamos siendo grabados. Si no estuviéramos grabados, me suelto. Y nada más le digo, y le decís, tápate los oídos, que le decimos, ay, pastor, tápame los oídos. ¿Qué es eso? ¿Me están entendiendo, hermano? O sea, no te masturbes, no cometas inmoralidad sexual, no es eso, hermano. Tú fuiste ese cuerpo, esa mano que te vas a poner ahí de manera ilícita, no te pertenece a ti, le pertenece a Cristo. Úsala para glorificarle. Esos ojos que estás viendo por ahí, cosas que no debes estar mirando, úsalos para leer la Biblia y métete su palabra. ¿Me están entendiendo, hermano? Santo, ya no puedo seguir, ya me hicieron allá de producción. No, es que ya estamos pasaditos ya, así que es verdad, 75 minutos ya. Pero bueno, todavía continuamos, hermano, esto sigue y sigue muy bueno. Yo se lo dije que iba a estar bueno. Y el bueno de Dios no es entretenido, el bueno de Dios es te da palo. O sea, quiero aclarar eso, usted va a decir, pero pastor, yo quería bueno, yo tengo un chichón aquí atrás. Bueno, es que es bueno de Dios. El bueno del evangelio, no el bueno de la carnalidad. Pero piensen en esto, hermanos. Quiero que te lleves las aplicaciones como están al final. No las veremos hoy, aunque ya creo que hemos entendido muchas cosas para aplicar. Quiero que pienses en eso, hermano. Cada mandamiento, puedes ir haciendo esa tarea desde ahorita, porque igual vamos a ver luego que vamos 7 de Corintios, vamos a ver 10 de nosotros hoy. Así que ve preparando. Vamos a ver 7 de Corintios y 10 de nosotros hoy. Puedes ir adelantándote pensando cada mandamiento que tú has visto como una prohibición. Y tú vas a empezar a pensar diferente. Ya tú no vas a andar preguntándote como unos por ahí que hasta que cansan. Pastor, ¿me puedo tatuar? Porque ya la pregunta no me puedo tatuar. La pregunta es, ¿cómo es posible que Cristiano Ronaldo dice, o sea, ojo, Cristiano Ronaldo viene y dice, un hombre millonario, un hombre que tiene más de 600 millones de seguidores, y él dice, yo no me quiero tatuar porque si necesito donar sangre, yo quiero ayudar al prójimo? ¿Cómo es posible? Y tú que vas a la iglesia y que usted me puede tatuar. Claro, porque tú no piensas nunca más nadie que en ti mismo. Y claro que esto no pasó aquí en esta iglesia, pero sí ha pasado. Esa es una pregunta que me tienen harto. ¿Cómo me hacen la gente esa pregunta, Dios mío? Y Pablo, tú que estudias la Biblia tanto, ¿me puedo tatuar? Les doy un bibliazo. ¿Por qué no me preguntas, Pablo, tú que estudias la Biblia tanto, ¿puedo agarrarme a orar ahorita aquí 1 semana sin parar? Eso no me lo saben preguntar. Eso no me lo preguntan. Es siempre como, ¿puedo hacer esto? ¿Y hasta dónde puedo tocarme? Y si me toco aquí la pierna y me hago así, también es fornicación. ¿Y si no pienso en nadie? Y si no pienso en nadie, no estoy, hermano, tanta locura hasta que de verdad. Pero ¿saben por qué? Que es el mundo que quiero que te quedes hoy. Porque no entendemos las implicaciones del evangelio. Y repito, lo que más dolor me da es lo que dice Sproul, y lo que dice MacArthur. Le dice Sproul que realmente no todo el que se llama evangélico es evangélico. Y decía MacArthur, jamás me imaginé estar peleando, mostrándole el evangelio a los evangélicos. 2 hombres de Dios que están con el Señor en el cielo sufrían esto que yo estoy sufriendo también. Ellos me lo pegaron. Te vamos a hacer infeliz, Pablo. Coge, agarra. Ay, Dios mío. Porque es verdad, hermano. Nos llamamos evangélicos, pero no somos evangélicos. Por eso necesitamos ser expuestos al evangelio. Oye, vamos a hacer una campaña evangelística. ¿Quiénes? Tú necesitas ser evangelizado primero antes de llevar campaña evangelística. Necesitamos ser evangelizados. Cada uno de nosotros tiene que ser evangelizado de verdad para poder entender cuál es nuestra fe evangélica. Porque repito, nuestra fe no se basa en reglas. Aquí leímos 2 pasajes del Nuevo Testamento que dicen, para eso no hay ley. Para eso no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley, lo que la ley manda, nosotros debemos mandarlo sin la ley. Imagínate esa locura. Pero nosotros seguimos imponiendo la ley. Y salen otros peor todavía, locos de porra, que entonces entienden esos pasajes y dicen, viste, la ley fue abolida, no hay ley, no hay que respetar la ley, estamos en Cristo. Y hagamos lo que quiera. Pero no significa eso. Significa
es que al que no quiere matar, no se le dice no matarás. ¿Está entendiendo? Porque es una incongruencia, es una locura decirle a alguien que no quiere matar, no mate. ¿Por qué se lo vas a decir? A un hombre que es fiel a su mujer y no anda viendo mujeres ajenas, decirle no mires a la mujer de tu prójimo, te va a decir, ¿y eso por qué me lo dice? Un hijo que es buen hijo, que honra a su padre y a su madre, y le dice, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, se va a quedar por ahí así, ¿y entonces por qué me dice eso? Porque eso es lo que hago, ¿cierto? O sea, el que está en Cristo no necesita la ley, pero no porque la ley es abolida. No necesita la ley porque su vida refleja la ley, naturalmente. Entonces dejemos de pensar en leyes, dejemos de pensar, ok, ¿qué entendí hoy? Espero que nadie salga de aquí. Ok, el pastor dijo, que yo tengo que hacer esto. Y no tengo que hacer esto y yo tengo que hacer esto. Esto es lo que tengo que hacer. No, más bien que tú salgas diciendo de que es tremendo el evangelio, cómo realmente nos libera de estar pensando en el no hagas y me lleva a ver a Cristo y lo que Él ha hecho por mí y lo que yo debo responder. Eso es lo que tienes que irte pensando aquí. Wow, qué glorioso evangelio. Cómo Cristo ha sido para mí tanto y todo. Y cómo yo no he respondido nada de lo que Él ha hecho por mí. Cómo yo tengo que cambiar. Yo tengo que vivir mi vida más coherente con eso que Cristo ha hecho por mí. Pero no pensando en que mi vida más coherente es no haga, sino que lo quiero hacer porque, claro, es más, me siento triste. Mira esto, me siento triste porque sé que mañana le voy a fallar. Pero también sé, como ya conozco más el evangelio, que hay riqueza de perdón y mañana encontraré perdón para mi pecado. Y aunque me desanime, yo sé que Cristo me vuelve a perdonar y yo podré seguir ahí con Él porque Él me va a perdonar. Me dolerá mi pecado, Él me perdonará, seguiré adelante, tropezaré, Él me perdonará, me entristecerá mi pecado, Él me perdonará, seguiré adelante, volveré a caer, me sentiré triste por mi pecado, Él me perdonará, seguiré en eso hasta que Él venga. Qué maravillosa noticia, hermano. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque es una carta tan tremenda y tremenda por el hecho de que somos bien pecadores. Como esta a los Corintios, tú nos hablas tanto hoy. Nos impresiona, Señor, cómo para nosotros es tan relevante la enseñanza de esta carta. Pero no queremos quedarnos solamente impresionados, no queremos quedarnos en el asombro, sino queremos que tú hagas que nuestro corazón rebelde se doblegue a ti y que avancemos de tomar leche a comer alimento de verdad, a comer alimento sólido, Señor. Haz que nuestro corazón rebelde se doblegue a la luz de tu verdad y anhele crecer en tu piedad, anhele crecer en el conocimiento del evangelio, pero no para solamente entender el evangelio, sino para vivir el evangelio. Que podamos entender las implicaciones profundas del evangelio y nos dé libertad para perdonar, nos dé libertad para amar, nos dé libertad para obedecerte, no viendo la obediencia como una carga, sino como una respuesta a lo que tú has hecho, y entendiendo que te fallemos, siempre encontraremos en ti perdón, porque el perdón para tus hijos es ilimitado. Las riquezas de tu gracia son infinitas y siempre encontraremos pronto auxilio cuando vayamos a ti. Tú entiendes nuestras tentaciones, tú entiendes nuestras debilidades, pero tú te glorías en nuestras debilidades, siendo el todopoderoso Redentor, siendo el todopoderoso sostenedor y siendo el amoroso Padre que nos cuida y nos lleva a casa. Y un día, todo lo que hoy nos impide tener esta conexión plena será quitado. Y podemos estar entonces siempre con lo que siempre hemos anhelado, que es con nuestro Salvador, sin dolor, sin llanto, sin problemas, sin enfermedades, sin maldad. Ayúdanos a encaminarnos en esa dirección bajo la luz de tu evangelio. Quita de nosotros la carga del no hagas, y que sea sustituido por lo hago porque Cristo me amó, lo hago porque Cristo me salvó, lo hago porque le pertenezco a Cristo y lo hago todo con amor. Ayúdanos que podamos entender esta verdad. Revela esa verdad a nosotros, hermanos. Señor, a cada uno de nuestros hermanos, revélale eso, que puedan entender lo que en su mente, lo puedan asimilar, lo puedan poner en práctica a partir de hoy mismo, Señor.
Que las implicaciones del Evangelio abunden en nuestra mente, abunden en nuestra conciencia, abunden en nuestros corazones, dominen nuestro deseo, pensamiento, voluntad y los encamines a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén.